alegría volver a encontrarnos en la segunda jornada del Congreso de Ciencias Jurídicas. Mi rol acá va a ser darles la bienvenida y agradecerles, por supuesto, al doctor Felipe Granillo Fernández, que les debo contar algo. La idea de este sexto Congreso de Ciencias Jurídicas fue de él y mía, así que estamos acá en este desafío justamente, bueno, porque algún día estábamos pensando que teníamos que hacerlo y empezamos a gestarlo y por supuesto después tuvimos el apoyo de toda la institución. Así que, bueno, gracias Feli y los dejo porque ellos son los especialistas, así que yo me voy a sentar ahí, como ustedes, para tratar de aprender de ellos. Muchas gracias. Y, bueno, deseo que tengamos una muy linda jornada. Están, por supuesto, invitados a todas las actividades y, fundamentalmente, al acto de cierre vamos a tener una conferencia en sintonía con la que hubo ayer a la mañana, hablando de todo el tema de la innovación digital, y después haremos el reconocimiento a la trayectoria de las personas que han estado gestionando durante estos 100 años y finalmente un brindis, un cóctel, como todo comienzo de un centenario lo amerita. Así que están todas y todos invitados a participar. Me voy para allá, feliz. Gracias. Bueno, buenos días. Yo agradezco la generosidad de Rosario. No sé si sus palabras son tan ciertas, no quiero contradecirte, Ro, pero me parece que tuviste mucho más que ver vos que yo. Pero bueno. Realmente es un gusto estar hoy acá con este Congreso de Ciencias Jurídicas y en el centenario del Colegio de la Abogacía. Agradezco en serio a las autoridades del Congreso que me permitieron tener el honor de presentar a quien para mí es de las personas que más saben sobre juicio por jurados en Latinoamérica. Andrés Harfuch es abogado, es doctor en Derecho, es profesor en la UBA, es miembro del INESIP, es ahora expresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y un montón de cosas más. Pero más allá de ese currículum yo lo he resumido, Andrés es una persona que lucha por el juicio por jurados con una pasión que le conozco muy pocos y con un compromiso que también le conozco muy pocos y que tiene resultados que sí le conozco muy pocos. Ayer fue un día para jurados absolutamente trascendente, no solo porque una nueva provincia sancionó una ley y va a tener juicio por jurados en Argentina, que es la provincia de Santa Fe, que es la provincia número 12, que va a implementar el sistema constitucional, sino porque la Suprema Corte de Justicia dictó una sentencia absolutamente relevante en materia de juicio por jurados. Recién nos reíamos con Andrés porque parece que esta jornada la armamos sabiendo que iba a pasar eso, pero no lo sabíamos. Ayer la Suprema Corte de Justicia dijo que el veredicto popular es irrecurrible, que es el tema nuestro, justo es el tema nuestro. Y en esto también estuvo, esto lo digo yo, no lo dice Andrés, tuvo mucho que ver Andrés, porque Andrés motorizó una presentación de amicus curiae que es excepcional en ese caso, en la que las instituciones más importantes de la Argentina y el Colegio de la Abogacía también se sumaron y dieron fundamentos de por qué el veredicto popular de no culpabilidad no debe ser recurrido. Simplemente quería hacer esta pequeña presentación porque me parece que es muy relevante lo que ha pasado ayer y me parece que es mucho más relevante escuchar a Andrés lo que tiene para decirnos sobre el tema. Así que muchas gracias, Andrés. Bueno, muchas gracias, Felipe, y estos conceptos y a Rosario por esta invitación, además al 100 años. Increíble.
y un colegio que siempre ha estado a la vanguardia en lo que ha sido en la Argentina en relación al sistema de jurados, que es el sistema de nuestra Constitución. Este es el problema que tenemos para abordar este tema que tenemos que abordar hoy. Así que, bueno, yo todo lo más auspicioso que sea para este colegio, que siempre ha sido tan importante para el desarrollo del derecho, porque en definitiva el derecho es como sabemos, es un continuum de evolución, de cambio, y bueno, es la abogacía a veces la que le toca en algunas, a veces son otros actores, pero a veces es la abogacía la que le hace hacer progresar esto. Y entonces, y bueno, y yo no puedo dejar de pensar en Héctor Granillo Fernández, es cierto que es una figura tan importante para este colegio, que fue él, que yo era un chico, me convocó para, vení, vamos a sacar el jurado de la provincia de Buenos Aires, qué sé yo. Y bueno, y ahora lo veo a Felipe, que es otro signo de los cambios y de la evolución, etcétera, así que lo digo no sin cierta emoción también. Así que bueno, y sí, parece mentira, pero pusimos este tema hace meses y resulta que ayer la Corte dijo, bueno, a ver, ya que van a ir Granillo y Harfuch a hablar, vamos a sacar el fallo. Entonces se hablé. Bueno, entonces, yo lo que me gustaría es hacer la exposición más o menos breve por una cuestión además de los tiempos, etcétera, y sí conversar, que me hagan preguntas y hablemos del tema. Básicamente, mi presentación tiene que ver ya más o menos con casi analizar, creo que el fallo ese que hubo ayer, el fallo Pitman, va a pasar a la historia, Pitman. ¿Y por qué va a pasar a la historia? Yo creo que yo tengo memoria, es el fallo más trascendente de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Una Corte que nosotros tenemos que, pobre, bueno, lo único que recibe últimamente son sopapos tremendos de la Corte Nacional, porque los presos se nos salen por las orejas, sobrepoblación carcelaria, violaciones de los derechos humanos, plazos tremendos en la provincia, irrazonables de proceso que la Corte de la Nación cada vez le señala. Pero yo creo que acá la taba se dio vuelta, porque creo que este fallo de la Corte supera la doctrina legal actual de la Corte Nacional y la va a forzar a un pronunciamiento más poderoso todavía. Entonces, pero mi tema es la irrecurribilidad del veredicto del jurado. Yo hace tiempo, es cierto, siempre, yo soy un discípulo de Julio Mayer y de Alberto Binder. Entonces, en esa línea de pensamiento, el recurso, pero no es una línea de pensamiento, es la ley. La ley convencional dice que el recurso es una garantía individual de las personas declaradas culpables, de nadie más. No hay otra posibilidad, no hay ninguna otra lectura. Dice, no, bueno, que la víctima es una persona y tiene la tutela de acceso judicial. No, eso no es correcto. Es cierto, nosotros hemos sido los principales impulsores de la tutela judicial efectiva de la víctima y de cierto, como ofendida por el delito y por lo tanto tiene derecho a toda la reparación. Pero eso no significa darle, es cierto, un recurso que abrogue un derecho fundamental del imputado. No funciona así esto. Bueno, y sin embargo, en esta dicotomía estamos así por una cuestión histórica que tiene que ver con la tradición francesa. Nosotros, es cierto, hace poco vi la película de Napoleón, bastante mala, por cierto, pero bueno, prometía más. Pero Napoleón era realmente un tipo sensacional, un genio, un visionario en muchos aspectos y sobre todo moldeó nuestra cultura jurídica enormemente. Nuestra, digo, la de América Latina, la de Iberoamérica, al punto tal que todavía hoy el Código Bonapartista está vigente en algunos países de América Latina, como Haití, etc. Es decir, y muchas de sus instituciones están todavía vigentes absolutamente, ni hablar en materia civil. Bueno, una de esas tradiciones era la bilateralidad recursiva, donde apela uno, apela al otro. Este es el esquema. Y este es un esquema mental, cultural, tan poderoso en nuestro derecho que no nos podemos sacar. Es decir, entonces dice, bueno, si el imputado puede apelar, bueno, el fiscal también. Esto está mal. Este es el problema. Está mal, pero no porque lo diga yo. Está mal porque
desde que el mundo es mundo y cualquier pacto internacional que lean ustedes, sean los europeos, los americanos, los oceánicos, no hay ninguna norma que diga eso. Ni una. Dicen todos que el recurso es una garantía exclusiva de la persona declarada culpable. Bueno, pero claro, son siglos y siglos de ejercicio, entonces si el problema que tenemos es el divorcio en los códigos inferiores, es decir, los códigos procesales penales y otros ¿no es cierto?, de en los países, siguen teniendo que dice, bueno, recurso, legitimación para recurrir, legitimación activa, el fiscal podrá recurrir, tal cosa, el sobreseimiento y la absolución. Y siguen haciéndolos así. Bueno, Binder me enseñó que eso no es tan así ya. Es decir, que la bilateralidad recursiva está quebrada cultural y normativamente por los pactos. Y sin embargo, si nosotros vemos hoy, los fiscales tienen en general, y con ellos los querellantes, muchísimas ya obstáculos para recurrir al punto tal que si piden una determinada pena y no se la dan, ahí tienen vedado el recurso. Que si, bueno, en fin, determinados supuestos que dicen, mira, hay que ver todo esto desde la disparidad. Y por eso yo propongo también que veamos esto así. Entonces, cuando llega el juicio por jurado, es obvio que el juicio por jurado es un juicio, bueno, mi tesis doctoral es que el juicio por jurado es mejor que el juicio técnico. Entonces, eso todavía me está costando que me tiren a la yugular en la Facultad de Derecho, que es donde yo enseño, a mi profesor decir, ¿cómo osás decir una cosa así? Bueno, ¿qué querés? Está bien. Lee la tesis y discutimos, si querés, porque para mí es mejor, porque tiene muchísimo más controles de partes el juicio por jurado que el juicio técnico, pero no uno, muchísimos más. Nada más el voir dire, es decir, la posibilidad de recusar sin causa a jurados que yo puedo primero indagar previamente antes del juicio y decirle, bueno, ¿usted qué opina? Y las mujeres manejan mal, ¿qué quiere que le diga? Que se queden en la casa, yo lo saco a ese tipo del juicio. Yo conozco jueces que piensan así, no lo puedo sacar, porque no me van a dar la recusación. Y si me la dan, me van a matar. Es decir, mi imputado pobre va a ser muerto. Entonces, eso nos da mucho más control sobre la imparcialidad del juzgador. Bueno, con las instrucciones pasa lo mismo. Entonces, pero en el caso del sistema de jurado, nosotros tenemos que la superioridad, creo yo, viene porque nosotros a veces tenemos juez unipersonal o jueces 3 máximo. No tenemos más tribunales con más jueces. Los jurados son 12 jueces. Es un número muy impresionante de jueces. Si son 24 ojos, 12 mentes que están viendo hechos, no están discutiendo jurídicamente, están viendo hechos a la par que el juez, y en el cual las investigaciones empíricas nos demuestran que los jurados y los jueces coinciden casi siempre. Quiere decir que, si tomamos como que el juez es el que sabe, quiere decir que los jurados evidentemente también saben. Bueno, lo cierto es que el número tan alto y la exigencia que le ponemos por lo general de unanimidad en sus veredictos, para condenar o para absolver, hace que toda esta discusión acerca de la recurribilidad o no entre en otro plano muy diferente. Y que eso es lo que es, a mí me gustaría hacer un rápido análisis de este fallo y después sí ir a las preguntas, etcétera, y a la discusión. Es lo siguiente. Como discípulo de Mayer y de Binder, ¿no es cierto? Si la ley, si los pactos te dicen, bueno, el recurso es una garantía exclusiva de la persona declarada culpable, entonces el fiscal, nadie puede tener recurso contra una absolución. El tema es que culturalmente nosotros eso todavía no lo podemos aceptar. Y cada vez que tenemos una absolución escandalosa, inmediatamente dice, no hay problema, voy a apelar. ¿No es cierto? La acusación. Y nosotros vamos a tener que evolucionar como país hasta acostumbrarnos que eso ya no puede ser así. Y lo estamos haciendo. Y este fallo es eso. Es decir, porque no es un fallo aislado. Ya han venido una serie de fallos, y eso es lo que yo quiero ir marcando en un abuelo de pájaro, que apenas cuando sale la ley de jurado de la provincia de Buenos Aires, y sale como correctamente diciendo el veredicto del jurado es irrecurrible, yo pensé para mis adentros si esta norma puede llegar a durar
un mes. La van a reventar. Dicho y hecho, a las 3 primeras absoluciones de un juicio de jurados en la provincia de Buenos Aires, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad de esa norma, diciendo cómo nos van a nosotros a prohibir el recurso, si estamos autorizados para hacerlo respecto de los tribunales técnicos. En un punto tenían razón. Dice, ¿por qué con el jurado no y con los jueces sí? Bueno, yo iba y les decía, no, con los jueces tampoco podés. No, sí, el código me dice que sí, sí, pero la convención no. Y el problema es el código, que persiste en darles todavía recursos cuando, y esto no significa que porque los jurados sean diferentes, y esto es lo que yo quiero plantear, yo sé que es una hipótesis de máxima, pero yo creo que la Argentina tiene que evolucionar en su derecho hacia ese lugar. No importa si el juicio es técnico, si el juicio es por jurado, si hubo un juicio, como marca la Corte, acusación, defensa, sentencia, un juicio normal, con las partes con todas sus posibilidades de examinar, contraexaminar testigos, traer sus propias pruebas, y el tribunal técnico o el jurado concluyen una absolución, se terminó. Porque tampoco olvidemos que en los Estados Unidos también hay juicios sin jurados. Pocos, pero hay. Y cuando el juez técnico absuelve, tampoco hay recurso. Es decir, entonces, sin embargo, en la Argentina, ante estos primeros embates de los fiscales y después de algunos querellantes que dijeron no, bueno, etcétera, ¿qué respondió la casación? ¿Qué respondió en un primer fallo la Corte? Confirmó la constitucionalidad de la norma que dice que no se puede recurrir sin meterse en el non bis in idem, que es el punto. Ese es el punto de discusión. Y entonces se empezó a abrir la doctrina legal correcta, pero sobre el argumento de que las diferencias entre el jurado y el juez son muy evidentes. Uno es el soberano, el pueblo, y otro no. Y ese es un aspecto de la discusión, pero yo entiendo que es erróneo. ¿Por qué? Porque la cuestión no es esa. La cuestión es que la garantía que está en juego es del imputado a no ser perseguido, encausado, como dice nuestra Constitución. Este es otro hallazgo del fallo de la Corte de ayer. Omar lo veo acá, que Omar es un medio experto en la Constitución provincial, que tiene cosas increíbles. Bueno, el artículo 29 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice la Corte es aún más fuerte que la propia disposición de los pactos. Dice, nadie podrá ser encausado más de una vez por un mismo hecho. No, ni siquiera penado ni perseguido. Ni siquiera le podés formar una causa. Y la Corte lo recordó ayer eso. Entonces, si a estos muchachos, yo no lo sé, los absolvió un jurado popular, no le podés volver a hacer un juicio. De ninguna manera. Bueno, entonces, sin embargo, y esto empezó a abrirse paso, y para mi sorpresa, la norma que prohíbe la apelación contra la absolución fue confirmada y otra vez por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires como 3 o 4 veces, por la Corte de la Provincia de Buenos Aires, por la Corte de la Provincia de Entre Ríos, la Corte de la Provincia del Chaco, hasta que tuvimos el fallo de la Sala 3 en este caso, que no se animó a declarar la inconstitucionalidad de la ley que le prohíbe la absolución, pero inventó una nulidad de oficio, de orden público teóricamente, para decir, bueno, no voy a declarar inconstitucional el juicio por jurado porque no me animo, porque obviamente hay que decir que es inconstitucional algo que está en la Constitución 3 veces. Es decir, y entonces hicieron la engaña pichanga, porque eso es lo que hicieron, inventaron una nulidad, clásico recurso del sistema inquisitorial, te invento una nulidad cualquiera y hago todo de vuelta. Y este fue el problema, y esto es lo que tuvo la Corte. Y la Corte esta vez no decidió, en mi opinión, la Corte decidió profundizar el camino que ya habían iniciado la doctrina legal argentina y ya no argumentó más en torno a la soberanía del jurado. Argumentó en torno al non bis in idem. Y esto es lo que a mí, en una primera leída, porque lo leí ayer, una vez rápido, y ayer a la noche cuando se me cerraban los ojos lo terminé de leer bien, y hoy cuando estábamos acá estábamos conversando con Omar, con Rosario, con Felipe, y es verdad lo que decía Omar, también tiene hasta aspectos del derecho civil en relación a quién es el que debe defender a un niño, niña, adolescente. ¿El asesor de incapaces o el abogado del niño? ¿Quién?
¿es cierto? ¿Qué tiene que hacer el asesor de incapaces ahí? Absolutamente nada. No es parte. Entonces, la Corte hasta se metió en eso. Bueno, pero sin embargo, lo que yo quiero destacar es que este fallo es de una trascendencia tan impresionante, porque por primera vez la Corte pone el tema que está verdaderamente en discusión y lo hace de una manera prudente, muy efectiva, muy desarrollada, muy meticulosa, y esto va a hacer avanzar el derecho de la Argentina. Estoy convencido de que la Corte Nacional, porque este caso va a llegar a la Corte Nacional, obviamente, ya hay otro, pero yo creo que la Corte Nacional esto no lo va a revocar, al contrario, lo va a firmar, máxime estando Rosati en la Corte, que es totalmente partidario del sistema de jurado. Entonces, y así vemos cómo el derecho del jurado va haciendo avanzar el derecho de la Argentina hacia el cumplimiento de las normas constitucionales mínimas de un Estado penal. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Es decir, y también, bueno, uno decía, bueno, es un caso sensible porque es un caso donde se había denunciado el abuso de un adolescente, pero todos son casos sensibles. El caso Bray Paredes era un caso de tortura, de violencia institucional, de policías acusados de golpear a un preso. También es un caso. Todos son casos sensibles, los casos penales. Lo importante es que si nosotros necesitamos transgredir garantías para poder asegurar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los fines político-criminales que tiene, obviamente, cualquier Estado, que es perseguir los crímenes y castigarlos. Muy bien, pero tenemos límites a eso. Yo no puedo entrar a la casa sin orden de alguien. Yo no puedo detener a alguien si un juez no me firma la autorización de la detención. Bueno, yo tampoco puedo encausar 2 veces a una persona. Entonces dicen, no, tenemos que esperar a que llegue la sentencia de los tribunales superiores. No es así el sistema de los derechos humanos. No es así, nunca fue así. El nuestro sí, pero ese sistema está mal. Y bueno, vamos a tener que ir desmontándolo de a poco. Pero, y la manera de hacerlo es esta. Yo creo que el fallo de la Corte es extraordinario en este punto por esto. Creo que tiene un valor jurídico muy alto, está muy bien escrito, es corto, es contundente y sobre todo además salió por unanimidad. Estos temas, acá no hubo disidencia de ninguno de los jueces. Y encima el voto cantante de Hilda Kogan, mujer feminista de la Corte. Entonces, y yo creo en este punto que también ver citado el fallo Green versus United States, ese es el leading case mundial en torno al non bis in idem, ¿no? Si del año 1957 también un fiscal norteamericano se le ocurrió, con un subterfugio, volver a rejuzgar a una persona que había sido absuelta por un jurado. Bueno, ese caso llegó a la Corte. Llegó en 1957 porque nunca antes se les había presentado la cuestión, porque a nadie jamás se le había ocurrido nunca. ¿Cómo no? Si hay una absolución de un jurado, se terminó. Bueno, se ve que uno le encontró una vuelta y llegó, bueno, listo, llegó y la Corte norteamericana dijo lo que ayer reitera la Corte de la provincia de Buenos Aires. Nadie puede ser, si yo, como dice Binder, pongo la cabeza en la guillotina una vez, no la voy a poner 2 veces. Yo imputado. Entonces, la única excepción, y lo dice el fallo, es cierto, que existe en el mundo, porque esto no es algo que las provincias argentinas han puesto en sus normas, es lo que nosotros podemos llamar la cosa juzgada írrita. Esto es aquellos casos en donde, pero son casos muy específicos, prácticamente imposibles que se den, en donde el propio imputado o su defensor se enfrascan en actividades corruptas destinadas a extorsionar testigos, jurados, jueces, etc. Con lo cual ahí sí, dice la Corte norteamericana, no hay jeopardy, no hay riesgo. El tipo fue a jugar un partido sabiendo ya que lo ganaba de antemano. Ahí no lo protege la garantía de doble incriminación. Es cierto, pero no es este el caso. Acá esta supuesta nulidad que no estaba la asesora de incapaces, ¿es culpa del imputado? No. Entonces le dice la Corte, confrontemos el régimen de nulidades, si, ¿no es cierto?, hay una nulidad, una quiebra esencial del procedimiento, antes de decretar nulo el procedimiento tengo que ver si esa nulidad no afecta, ¿no es cierto?, otro derecho básico al imputado. Y dice la Corte, en este caso el non bis in idem. Yo no podía creer lo que leía.
Entonces, así que bueno, yo creo que realmente la Corte ha protegido, ha consolidado el sistema jurado mucho más allá de la provincia de Buenos Aires, porque este es un mensaje muy fuerte. Hoy me escribieron desde Brasil por este fallo, porque Brasil tiene pendiente, Brasil tiene jurado, un jurado medio inquisitorial, es verdad, no funciona como el nuestro, pero tiene desde 200 años juzga los homicidios dolosos por jurado. Y tienen ante la Corte Federal brasileña una cuestión pendiente también respecto de decidir esto. Y antes de eso me decían, mirá, yo sé que ellos están viendo a ver qué pasa en la Argentina con este caso. Así que, por supuesto, bueno, nosotros ahora vamos a tener que... Este es un fallo que va a ser traducido a varios, en serio, al portugués como mínimo, por la importancia que tiene allí. De hecho, el dictamen del procurador Contegrán, que fue extraordinario en esta causa. Es raro ver al fiscal general diciendo, tiene razón la defensa, el fallo debe ser revocado. Además, la nulidad no existió porque vi el video y la asesora estaba al lado de la chica. Es un escándalo, un papelón. Entonces, pero además de todo esto, no hay que olvidar que el jurado no le dio permiso político al Estado para castigar, y eso entonces ya no se puede ir contra eso. Entonces, inclusive llegó a decir que lo mismo que, bueno, está bien, quizás nosotros ahora votamos hace poco y a algunos les gusta el presidente que tenemos, otros no, etcétera, etcétera, pero es una manifestación del pueblo. No podemos decir no, que asuma otro. Bueno, entonces, yo creo, en definitiva, que este fallo, bueno, como todos, empezará a andar, a caminar. Creo yo que la Corte ha dado un salto cualitativo respecto del fallo Bray Paredes, que es su antecedente inmediato, en donde para mí estaba como a mitad de agua, a pesar de que falló, el resultado era el correcto, pero acá terminó como de cerrar. Por primera vez en mucho tiempo, yo no sé, tendré que fijarme bien en la jurisprudencia de la Corte de la Provincia de Buenos Aires respecto del non bis in idem, pero es el primero que habla a las claras respecto de esta garantía tan importante para la seguridad individual en relación al jurado. En lo personal, más allá de que nosotros hayamos, desde la defensa pública, además nosotros fuimos como amicus curiae también, porque es el primer sistema de enjuiciamiento que tenemos, por ejemplo, los abogados defensores, en donde realmente la absolución significa la libertad definitiva para nuestros clientes. ¿Por qué? Cuando en el sistema técnico todavía los fiscales pueden recurrir e inclusive a veces hemos tenido casos donde imputados absueltos en un juicio y un caso en donde la casación ni siquiera reenvió y le dio perpetua. ¿Qué es esto? Yo no quiero vivir en un país así. Yo quiero tener seguridades individuales. Eso sí, porque ir a un juicio es algo terrible para cualquier persona, como imputado, como víctima también, pero como imputado también. Pero si yo tengo que atravesar, como dice el fallo Green, ese vía crucis, bueno, necesito un final certero en el tiempo. Y con esto cierro. La frase que más me impactó del fallo de ayer es la siguiente. Dice, como es natural en el jurado, el juicio es la etapa central del proceso. A veces me tengo que restregar los ojos para ver eso, porque nosotros venimos de una cultura inquisitorial en donde la etapa central del proceso es la instrucción y donde las medidas más fuertes de ejercicio de poder se daban por el juez instructor que metía preso al imputado y le allanaba la casa, etc. Y todo lo que se producía ahí entraba por lectura después a un remedio de juicio. Y la segunda etapa más importante era los tribunales superiores con su decisión, pero ya después muy lejos en el tiempo. Ahora la Corte está diciendo la parte más importante de un sistema acusatorio penal es el juicio oral, que es como debe ser, es lo que soñaron nuestros constituyentes. Así que bueno, estas son mis reflexiones respecto a este fallo. Bueno, muchas gracias. Bueno, con el tiempo estamos bien, ¿no? Estamos perfectos, Andrés. Abrimos la cuestión a preguntas, si es que alguno tiene y quiere romper el hielo. Si no,
voy a hacerlo yo, Andrés, si me permitís. Por supuesto que coincido y aprendo de escucharte y de lo que nos contás. La cuestión que a mí me queda es que no tiene que ver estrictamente con nuestro tema, con la irrecurribilidad del juicio por jurado, de los veredictos populares, sino esto último que vos señalabas, la centralidad del juicio oral en nuestro sistema, que por supuesto es el momento central. Ahora, creo yo que también es imposible que un sistema soporte que todas sus cuestiones sean dirimidas en un juicio oral. Por eso, quizás, pensando en esta cuestión, que siempre hemos luchado y trabajado para que sea la parte central del juicio, sobre todo porque, como bien decías vos, las barbaridades se cometían en la etapa instructoria sin posibilidad de defensa. Sino hay que repensar ahora si el juicio oral es la etapa central o hay que trabajar en otras salidas alternativas para evitar que el sistema colapse y llegue todo a juicio oral y tengamos hoy un sistema como el que tenemos, por lo menos en el Departamento Judicial de La Plata, donde un proceso puede demorar 6, 7, 8, 10 años en llegar a juicio. Yo de paso le paso un chivo. Bueno, va a salir dentro de poquito. Yo voy a venir acá, me van a invitar a presentar un libro de bueno, que en realidad tradujimos el libro póstumo de Carl Mittermeier, un clásico. Lo tradujo mi vieja tiene 86 años ahora, pero bueno, ella es profesora de la Alianza Francesa de toda la vida, entonces, bueno, y me acuerdo que Julio Mayer me dijo reiteradas veces a lo largo de su vida, tenemos que traducir este libro de Mittermeier, que se llama así, Tratado del Enjuiciamiento Criminal de Escocia, Inglaterra y los Estados Unidos, y con un subtítulo más largo, etc., que fue la obra póstuma de él. Lo publicó en 1851 en Alemania y después, antes de morir, él murió en 1868, pero en 1867 aparece en Francia, traducido por un discípulo devoto de él y además corregido por él, aumentado por él, etc. Entonces teníamos que traducir eso del francés. Bueno, yo no sé cómo, junté, le dije a mi vieja, mira, ¿vos querés traducir el libro esto con tus amigas? Le digo, bueno, pero escuchame, sí, bueno, por ahí llegan, le digo yo. Bueno, se pusieron y 5 años tardaron. Yo pensé que no lo iban a hacer. Bueno, cuando mi vieja me dio encima, a mano, me dio las hojas así, todo traducido, qué sé yo, etcétera, por supuesto lo habían pasado a... Entonces, cuando vi ese libro terminado, por supuesto casi no le tuve ni que hacer correcciones, porque es impresionante. Y entendí por qué Julio Mayer nos dijo de traducir ese libro. Entonces, tiene una actualidad y encima hecho por un alemán, es decir, más de nuestra cultura, que logró poner en un tratado cosas que, porque los anglosajones no tienen tratados. A nosotros nos cuesta mucho estudiar el derecho de ellos porque no tienen los tratados a los que estamos acostumbrados. Bueno, Mittermeier logró esta proeza de meter en un tratado todo el derecho con jurados del common law. ¿Por qué viene esto? Digo esto. Entonces yo voy a venir a presentar este libro porque, bueno, es un mamotreto así, pero es un clásico que yo creo que, bueno, hará su camino ahí. Pero esto que dice Felipe es así. Yo ahí me enteré, por ejemplo, no me enteré, pero veía, la IPP en Inglaterra duraba 7 días, 8, y era todo oral. Había un juez de paz que traía a los testigos, que le traía el acusador, que era un sheriff, ponía al imputado al lado y el sheriff les hacía tomar testimonio a los testigos. Después que terminaban los testigos, le decía al imputado, ¿lo vas a contraexaminar? Sí. ¿Por qué? Y les hacía preguntas, etcétera, etcétera. Todo eso lo aceptaban los taquígrafos. Entonces, era un IPP que no buscaba la declaración del imputado para nada. No lo interrogaban. Entonces, si a los 10 días era el juicio por jurado, estamos hablando de 1860, tampoco es del 1600 cuando era en una aldea, no. Ya Inglaterra para esa época ya era un estado industrial.
Por supuesto que esto ha cambiado, pero sigue siendo básicamente así. Entonces, y pasaba casi todo a juicio. Entonces el juicio, es decir, el hecho era en septiembre, en octubre era el juicio oral. Yo no lo podía entender. Y yo lo leo. Ahora, Estados Unidos, más o menos lo mismo con otro. ¿A qué voy a esto? Yo creo que hoy, en el siglo XXI, estamos viendo una crisis del juicio público en general, en penal y en civil. Está desapareciendo el juicio. Estamos tratando de tomar medidas para que eso no suceda, pero en el mundo, La cantidad de juicios, ¿por qué? Porque en civil avanzó enormemente el arbitraje, la mediación, la conciliación, los procedimientos alternativos. En penal, ni hablar. El juicio abreviado es la reina hoy. Algo que Mayer, cuando lo introdujo, pues lo introdujo él, lo pensaba para delitos hasta 3 años, se extendió y todavía, afortunadamente, en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un valladar de 15 años, pero en Mendoza, en Entre Ríos, etcétera, veo defensores oficiales y abogados firmando perpetuas en abreviado. Yo le digo, ¿qué están haciendo ustedes? Y no, bueno, el imputado no quiere ir a juicio. Y yo que soy defensor, no entendemos que el juicio tiene una función político-criminal muy importante. Hay veces que por más que el imputado esté confeso, filmado, hay que hacer el juicio, porque el juicio tiene una función muy importante en la sociedad. Hay conflictos que no se pueden no hacer un juicio. ¿Entienden lo que quiero decirles? Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? A esto va la pregunta. Yo creo que esa es una pregunta muy difícil que exige otras soluciones. Yo creo que nosotros vamos a tener que avanzar a terminar con la IPP escrita, en mi opinión, tiro temas para el debate. Yo creo que a sacar esa norma que dice que hay que tomarle un 308 al imputado apenas llega ahí el fiscal. No. Pero yo sé, sí, no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el sistema está buscando que confiese. Entonces, mi defendido va a declarar cuando yo quiera, abogado. Le voy a decir, bueno, mira, ¿querés declarar? Declará. Pero no que el sistema lo siente ahí para que hable. Ahora, eso sí, no me parecería mal traer rápidamente a todos los testigos para que sean interrogados delante del abogado de la defensa y con filmado. Eso aligeraría enormemente las cosas. Y ahí veríamos si tenemos que realmente ir a juicio, hacer un sistema abreviado, etcétera. Pero hay determinado, en mi opinión, yo creo que la norma, ¿te acordás? No sé, Omar, antes eran 7 años, ahora lo elevaron a 15 y todavía hay presiones para subirlo, etcétera. Yo creo que la función del juicio es muy importante. Hay juicios orales, hay juicios que no pueden no hacerse. Es decir, de repente es como si hubiésemos pretendido el juicio más famoso que tuvimos hasta ahora de jurado en la provincia de Buenos Aires, se recordarán hace bastantes años, el de Fernando Farré. Recuerdan un CEO importantísimo de la empresa que le dio 74 puñaladas a la mujer delante de sus... Bueno, y la mató. Eso no se puede abreviar. Hay que ir a juicio. La sociedad tiene que ver eso. Binder siempre dice, la sociedad quiere ver juicios orales. Le encanta ver eso. Le gusta, demanda eso. Somos nosotros los abogados los que hacemos lo posible por no hacerlo los juicios o hacerlo mal. Entonces, yo creo que Felipe, esa respuesta es de muchas maneras. Creo yo que hay juicios que sí o sí deben hacerse, no hay posibilidad de abreviarlo, pero coincido, yo soy partidario de ampliar las posibilidades reparatorias, de salidas alternativas, conciliatorias, pero siempre teniendo en cuenta que esto que está pasando en Entre Ríos, Mendoza, está mal. Y está mal también lo que pasa en el common law. Mittermeier en este libro es muy crítico de eso, pero bueno, son culturas muy arraigadas. Por ejemplo, ustedes saben que a un tipo acusado de cualquier delito lo meten preso y a las 24 horas, como máximo, tiene que estar delante de un juez en corte abierta. Sí, esta sería la corte, se llama Arrangement Court. Y ponen al juez más experimentado. Entonces, si van pasando de a uno. Bien, sí, fiscal, sí, formulación de cargos, sí, acusamos al imputado de haber asesinado a su esposa de 74 puñaladas, que ya el juez ya pone así. Señor, ¿cómo se declara? ¿Culpable o no culpable? Not guilty, no culpable. Perfecto, listo, fianza. ¿Cuánto pide? ¿Qué sé yo? Si dice culpable, le tiene que aplicar la pena ahí mismo.
Mittermeier critica mucho eso. Y es muy fuerte, y hay algunos que dicen, no, bueno, esto tenemos que... ¿Y por qué? Porque son tan partidarios del sistema adversarial que decir, si la propia parte no quiere el juicio, no quiere, etcétera, no tenemos que hacerlo. Yo creo que tendremos que buscar un punto de discusión ahí. Yo creo que hay determinados juicios que sí o sí hay que hacerlos. No, porque cumplen una función político-criminal muy importante en la sociedad. Y es mi opinión. ¿Alguna pregunta? Sí. Curiosidad, ¿no? ¿Ha habido casos en que se declara culpable, quizás por un castigo que se imputa solo, y que después el proceso diga que no, que es inocente? Sí. Claro, ahí está la gravedad que Sí. determinarlo ahí porque él lo diga. Sí, sí, y además... Porque hay que ver su historia para atrás, quizás él se quiere declarar culpable por un castigo personal, se me ocurre. Nosotros... Y después se descubra que realmente es inocente, sería terrible preguntarle. Si bien hay, es cierto, ha pasado mucho tiempo en la época cuando teníamos el Código Joffre, se hablaba de la posibilidad de dividir la confesión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona confesaba y tuvimos casos de imputados confesos que después resultaron ser declarados no culpables? ¿No es cierto? Porque el proceso hay que hacerlo, hay que verlo. Obviamente que yo estoy diciendo de que lo que vemos en las películas, cómo se declara culpable o no culpable, está precedido de una investigación preparatoria que, si bien es fugaz, es muy intensa. Entonces el fiscal ahí va con elementos muy importantes. Pero, y ante la más mínima duda, el juez ordena que vaya a juicio. Pero es raro. Pero lo que pasa es que también tenemos que entender, es que hay veces en que el juzgador, no importa que sea juez jurado, puede inclusive declarar no culpable a un culpable, por otras razones, razones de orden moral, razones de orden de piedad, de misericordia, de darle una segunda oportunidad a alguien. En menores esto es muy fuerte y con resultados... Y nosotros no podemos dejar que la propia persona diga, bueno, tal cosa. Es decir, son temas de debate, pero por ponerles un caso clarísimo. ¿Ustedes se acuerdan de Romina Tejerina? La chica que fue violada y apenas nació el bebé le dio muerte. Bueno, la justicia técnica le dio 10 años de prisión. En Córdoba hubo un caso similar, Eli, una chica que fue muy vulnerable, del medio del campo, que no se sabía ni quién era el papá. Ni, bueno, la chiquitita de los 9 a los 19 años, el patrón la iba a visitar todas las tardes y abusaba de ella, hasta que quedó embarazada. La nena, a los 18 años, dio a luz, mató al bebé. Pero esta vez fue jurado. Bueno, en Córdoba, como tienen un sistema todavía medio raro, sí están los jurados, pero había 2 jueces que tuvieron que entrar ahí para deliberar con ellos, y bueno, y la chica se había declarado culpable. Sí, yo lo maté. Y los jueces dijeron culpable. Era perpetua, homicidio agravado por el vínculo, le pusieron, bueno, iban a discutir si alguna... Y los 8 jurados dijeron, no. Pero lo hizo, sí, ya sé que lo hizo. Pero decían, y uno dijo, ¿y el patrón está preso? Y los jueces le decían, los jueces, bien estuvieron los jueces, dijeron, no, pero no se está discutiendo, no, discúlpeme, ¿está preso o no está preso? Y le dijo, mire, no sé si está preso, ¿le hicieron causa? Bueno, y como no le pudo responder, yo entonces no culpable. Otra señora que era maestra dijo, esta chica ya tuvo una pena muy superior a la que le podemos dar nosotros, no culpable. En realidad esos jurados no sabían teoría de la pena, no habían leído a Kant, a Hegel, a Feuerbach, etc., pero sabían más, ¿no es cierto?, que todos nosotros sobre cuál es la función de la pena en un estado, y decir cuándo la pena es necesaria, cuándo es útil, cuándo... Y entonces ahí te das cuenta de un caso de una chica que sí, que era culpable y que se había declarado así, pero que tenía que ser declarada no culpable, que fue lo que sucedió. Y ahí se armó un lío porque, me acuerdo, todavía el jurado no había avanzado, la Argentina estaba Córdoba sola, Magdalena Ruiz Guiñazú toda indignada. Me decía, ¿cómo es posible? Dice, que hayan absuelto a esta chica, que qué sé yo, etcétera. Que lo hizo, claro, que la mató, que lo hizo, claro. Y bueno,
pero los jurados con esa cosa que nosotros decimos, ese sentido común tremendo que tienen, decían cosas evidentes. Pero si ya 9 años se la violó, ¿qué más vamos a hacerle? ¿Qué pena le vamos a poner? No, yo no le voy a poner ninguna pena a esta chica. El otro dice, bueno, yo le pongo una pena si el violador va preso, si no, no. Bueno, entonces yo creo que ahí es un buen ejemplo de eso. Yo creo que ese juicio, por ejemplo, había que hacerse. Y fue muy, muy, muy importante para Córdoba. A partir de ahí ya los fiscales empezaron a leer más el tema de las mujeres, ¿no es cierto?, abusadas o presuntamente abusadas que daban muerte a los bebés, ¿no es cierto?, etcétera. Que nosotros teníamos esa vieja figura penal, ¿no es cierto?, del Estado puerperal, etcétera, etcétera, que bueno, fue derogada, pero bueno, pero acá el jurado, por razones de orden moral, dijo no culpable. Y eso está bien, eso hay que, a veces sucede esto. Lo hacen también los jueces técnicos, muy rara vez. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Te puedo dar un dato Por favor. en relación a lo que vos mencionaste del Departamento Judicial de La Plata? Para mí, y tal vez vos me dirás, Andrés, una de las fallas que tiene el sistema bonaerense es que el jurado en las causas graves es opcional. Yo creo que, sinceramente, debería ser obligatorio. ¿Por qué? Porque pasó lo que iba a pasar. Los abogados que no están acostumbrados al sistema, en general, renuncian al juicio por jurado por temor a enfrentar a un jurado. Andrés, por supuesto, nos conocemos de hace 23 años en que ambos somos defensores generales, él de San Martín y yo de La Plata. Estos temas lo hemos charlado, yo digo siempre que yo al principio era, con respecto a la religión que profesa Andrés juradista, era ateo, como todo converso, ¿no? Y bueno, le buscamos la vuelta en La Plata porque los defensores oficiales no estaban por juicio por jurado. Lo conversé con tu papá, con Héctor, y le buscamos una vuelta creando una defensoría de juicio por jurados con el siguiente mecanismo. El defensor que empezaba la causa y entendía que debía ir a jurados, optaba por el juicio por jurados y le mandaban la causa a la defensoría de jurados. Milagrosamente todos se volvieron juristas Y empezaron a mandar. le pasaron la causa a la pobre defensora de juicio por jurados y en este momento tiene tramitando alrededor de 200 o 300 causas. Viene todos los días a llorar, pobre, qué sé yo, bueno, tiene razón. Pero lo que te quiero dar es este dato que vos manejabas, de las 200 o 300 causas que están dando vueltas, ya salieron por vías alternativas alrededor de 80 o 90. Creo que ahora debemos andar en la mitad. Muchas con juicios abreviados con pactos muy ventajosos para el imputado, suspensiones de juicio previo y hasta sobreseimientos. Hasta ahora se llevaron 10 causas de juicio por jurado desde la defensa oficial, muchas con abusos sexuales. De 10 causas, 9 absoluciones. Es decir, con lo cual a mí me convence y soy un férreo defensor de la religión de Andrés. Simplemente te quería aportar. No, y está muy bueno esto que aportás, Omar. Y trae otro problema, que es todo el andamiaje administrativo que lleva a hacer el juicio por jurados, que también no tengo dudas que muchas de esos pactos a los que ha llegado la defensa pública, además de por el trabajo de la defensa pública, tiene que ver con que los tribunales tienen menos incentivos a hacer los juicios por jurados acá en La Plata, porque les insume un trabajo administrativo que no están en condiciones de asumir. Entonces, por ahí son más laxos en lograr una salida alternativa en una causa que va a ir a un juicio por jurados que en una causa donde va a un juicio tradicional, con jueces profesionales. Y eso es otra de las cosas que también hay que trabajar y hay que cambiar. Y hay que crear, como se creaba en la ley de juicio por jurados que
que finalmente no avanzó en esta ley ómnibus que tenía un capítulo muy interesante de juicios por jurados, una oficina administrativa que trabaja exclusivamente en todas las cuestiones no jurídicas del proceso de jurados. Desde quién llama a los jurados hasta quién va a comprar el agua mineral que le van a dar a los jurados. Hoy de eso se encarga un secretario, un auxiliar letrado, un juez en algunos casos. Entonces también eso incentiva a que los tribunales no tengan intenciones de hacerlo. Además de que hay otra cuestión, el jurado nos expone a nosotros, nos expone a todos los operadores en un sistema en el que donde cometemos un error no hay vuelta atrás. Distinto es en un juicio profesional donde tenemos distintas herramientas para suplirlo. Pero sí, es muy bueno lo que te aporta Omar. Yo eso me gustaría agregar nada más para cerrar. Es decir, el presidente Milei mandó una ley que va a ser ley. No salió con la ley ómnibus, pero esa ley va a salir porque tiene un consenso muy grande hasta del peronismo y la UCR para salir, que es una ley que hemos leído todos, la famosa que tenía la toga y el martillo para los jueces. Aclaro que estoy a favor de que los jueces usen toga y martillo. Pero bueno, pues eso es otro tema. Sí, pero es verdad, porque la simbología del juicio oral es muy importante. Yo, por ejemplo, independientemente de las preferencias políticas, a la expresidenta la hicieron un juicio y había un tipo tomando mate con el club del... En Estados Unidos ese tipo lo echan del tribunal. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a estar así? Entonces, estamos dirimiendo conflictos terribles y tiene que haber en la sala de juicio una solemnidad muy importante. Y además, y por eso es que, bueno, la toga cumple cierta función, el martillo también, pero esos símbolos hay que respetarlos. Binder siempre dice que el jurado vino a salvar al juicio oral argentino de su decadencia. Nosotros tenemos juicios a veces por Zoom, donde no se sabe nadie dónde está, donde a veces a mí, que soy defensor, me llega la resolución por un WhatsApp. ¿Qué WhatsApp? Ahí se tiene para dar el presidente del jurado, levantarse, mirar al público, a la víctima, al imputado, y decir, nosotros el jurado lo declaramos culpable. Porque ese acto comunicacional es el que le da autoridad a la decisión. Bueno, entonces, pero esta ley, apuntando a lo que dice Omar, yo creo que lo abro a debate, no sé qué va a pasar, pero cuando sea ley hay un artículo, 2 artículos. El artículo 5 dice, esta ley se aplica solo para los delitos federales. Es decir, esta ley en la provincia de Buenos Aires se va a aplicar para los delitos federales ante los jueces federales. Sin embargo, dice, esta ley fija un piso mínimo para el modelo de jurado que las provincias deben respetar. Entonces, dice que el jurado va a ser clásico, con veredicto general y motivado, con 12 jurados, con paridad de género, veredicto unánime, tanto para condenar como para absolver, obligatorio, irrecurrible y con un nuevo juicio estancado en caso de que no se llegue a la unanimidad. Entonces, a la provincia le dice, por debajo de esto no pueden dictar una ley de jurado o tenerla, con lo cual, ¿qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires? Bueno, y después hay otro artículo, el 95, que dice, aquellas provincias, porque la ley respeta la soberanía provincial y dice, aquellas provincias que todavía no tengan juicio por jurado, o las que tengan, ¿no es cierto?, etcétera, pueden o dictar la misma ley o adherir por una norma legislativa a esta y aplicarla en su seno. La provincia de Buenos Aires va a tener que tomar una determinación. Yo, si me dicen hoy, yo creo que la ley de la provincia de Buenos Aires, además, yo siempre destaco que la provincia de Buenos Aires, cada vez que voy a debatir ante los foros donde están los jueces federales, los fiscales federales, bueno, yo siento como una tensión porque y ya, yo les hablo como bonaerense y les mojo la oreja. Escúchenme, nosotros tenemos sistema acusatorio oral y público en materia juvenil, ustedes no pueden ni soñar con tener algo así. Empezamos con el procedimiento oral de flagrancia para oralizar parte del IPP. Bueno, medio quedó en el camino, fue un intento muy importante. Tenemos juicio por jurado. Tenemos sistema, empezamos a hacer un código donde son los fiscales los que investigan. Ustedes siguen con el juez de instrucción medieval. Y los temas no saben ni de qué hablar. Es decir, pero con el tema del jurado, es cierto, están como en fin, boyando. Pero ¿qué pasa? Entonces yo cuando voy
y le digo claramente estas cosas, empezamos a hablar, bueno, de las audiencias, el examen, el contraexamen, que ellos miran como sin saber qué va a pasar, etc. Bueno, pero lo cierto es que esta ley, la ley de la provincia de Buenos Aires de jurado, es una ley para mí extraordinaria, primero porque fue una ley de jurado que respeta el modelo de jurado clásico. Segundo, porque fue un milagro de la provincia de Buenos Aires que ni siquiera yo todavía puedo decir cómo pudo venir y estar y mantenerse y ser protegida por las Cortes. Bueno, entonces yo creo que a veces los milagros existen. Entonces, y cuando fue esta discusión, que me acuerdo que estábamos Héctor y yo, y vino el ministro Casal y nos dijo, llegó un punto de debate de la ley tan fuerte acerca de si teníamos que optar por el modelo cordobés o por el modelo clásico, que yo decía, bueno, mira, la única manera de que esta ley salga adelante es si lo ponemos renunciable y no obligatorio. Pero ustedes tienen que bendecir. Si ustedes dicen que sí, vamos para adelante. Si ustedes dicen que no, bueno, veremos qué vamos a hacer. Y nos miramos con Héctor y dijimos, y bueno, Héctor, y pero nosotros no queríamos que fuera obligatorio porque sabíamos lo que iba a pasar, que era lo que dice Omar. No iba a haber nunca un juicio por jurado. Y dijimos, bueno, está bien, ponelo renunciable. Y salió y nos equivocamos. Nos equivocamos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque hubo muchos juicios por jurado en la provincia de Buenos Aires. Es verdad, menos de todo lo que hubiéramos sostenido, pero sirvió como para perder el miedo. Pero yo creo que, entonces me dicen, hay que cambiar la ley de jurado hoy. Mientras no tengamos un gobierno que esté convencido de él, mejor no tocar nada. Porque yo sí creo que, como dice este fallo de lege ferenda, bueno, creo que hay que sacar eso de las mayorías. El veredicto del jurado tiene que ser por unanimidad, para todos los casos, para condenar y para absolver también. Yo lo digo como defensor y lo digo con toda claridad, no tengo ningún miedo. En todas las provincias donde el veredicto es unánime siguen habiendo la misma cantidad de absoluciones, pero una absolución unánime tiene un peso tan fuerte que tiene que ver con nuestro tema. Por eso es que el veredicto es irrecurrible, porque la Fiscalía ni la querella no lograron convencer ni a un jurado. Entonces, y después el jurado es obligatorio porque además ya lo dijo la Corte en Canales. Entonces, bueno, después la provincia de Buenos Aires va a tener que debatir qué vamos a hacer con eso. Y la otra cuestión que yo creo que, y con esto que me faltó decir, es que la ley federal lo que sí tiene es una cosa muy importante, que no tenemos nosotros en el 338 nuestro, es decir, nuestra audiencia preparatoria del juicio por jurado. Es decir, ante el juicio por jurado, las audiencias ahora de preparación de la admisión y exclusión de las pruebas han tomado una dimensión enorme. Este es otro de los grandes logros que tenemos con el jurado. Bueno, si el juez toma una decisión arbitraria ahí, el fiscal y la querella sí pueden pedirle la revisión a otro juez, rápidamente. Esto se está haciendo en todas las provincias, se hace en el comoló de que el mundo es mundo y acá no lo podemos hacer. Las decisiones del 338 quedan reservadas después al recurso de casación. Eso está mal, eso hay que cambiarlo. Eso, imagínense, darle a la víctima y al fiscal un recurso, ¿no es cierto?, frente a decisiones muy importantes, como decir, si yo tengo un testigo estrella X muy importante y el juez me dice, no, el jurado no lo va a escuchar, yo tengo que tener un doble conforme probatorio, sin afectar para nada el veredicto. Entonces, y eso yo creo que le quitaría mucha presión a este tema y entraríamos en un modelo más armónico del sistema de jurado. Pero bueno, eso está en la ley federal, va a estar en la ley federal, así que, bueno, ahí veremos, Omar, qué sé yo qué pasa. Es decir, sí, porque nos pasa lo mismo con la ley de ejecución penitenciaria. Tenemos la 24660, que es la federal, y tenemos la nuestra, la 12256, que es la de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál se aplica? Y se aplican las dos. Entonces, si acá va a pasar algo parecido, me parece. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Andrés. Y continuamos con el... perdón.